En el video de hoy vamos a hablar de condensadores y del circuito RC. Vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a ver toda la parte teórica, vamos a revisar toda la parte de los condensadores, cómo se enumeran, clase de condensadores, cómo se polarizan, cuáles son los símbolos, condensadores variables, su numeración, cómo se referencian los condensadores, condensadores en serie y paralelo, una explicación de cómo funciona el circuito RC como filtros y vamos a hacer algunas prácticas, algunas pruebas acá con Arduino y con los mismos condensadores. Pero para la segunda parte, que es toda la parte de ejercicios y matemática que van a necesitar ustedes para sus estudios, vamos a tener la colaboración de una ingeniera mecatrónica, Marisol. Hola a todos, estoy muy contenta de poder colaborar contigo, Eric, y juntar lo teórico con lo práctico. Yo soy Marisol y en el canal Pasos por Ingeniería encontrarás una lista de reproducción que pronto se llenará con todos los modelos matemáticos de los circuitos que acabas de ver en este video y muchos otros circuitos con los cálculos correspondientes para realizar el correcto funcionamiento de los circuitos. Así que por allá los espero. Bye. Los circuitos RC están conformados por una resistencia y un condensador, alimentados por una fuente, dependiendo de cuál sea la fuente. Si es una fuente DC, de corriente DC, se comporta de una forma, y si es una fuente AC, se comporta completamente diferente. Vamos a verlo. Tenemos primero que aprender a conocer los condensadores, estos tanquecitos que están ahí de color negro, y qué significan, cómo se utilizan y cómo funcionan. Los condensadores son dos placas conductoras, normalmente de aluminio, y en el medio hay un aislante. Esas placas van acumulando energía, tanto positivo por un lado como negativo por el otro. En el centro tenemos un material aislante o dieléctrico, que no haya conducción en medio de las dos placas. Para eso tenemos el material dieléctrico. La medida de la capacitancia, si vemos en la fórmula, la A es el área de la placa. O sea, entre mayor sea el área, vamos a aumentar nuestro valor en la capacitancia, y entre menor sea esta D. Esta D es la separación que hay entre las placas. O sea, entre más juntas y más amplias sean, vamos a tener mayor efecto. De igual forma, va a ser mucho mayor si aumentamos esta SUM, que es la permitividad del material dieléctrico. ¿Cómo están hechos físicamente? Entonces ahí vemos dos placas, pero realmente son una placa muy larga de papel aluminio, va un aislante y la otra placa, y se van enrollando. Se van enrollando, por eso los condensadores quedan gorditos. Aquí lo podemos ver como es, dos placas conductoras a los lados y el material dieléctrico en el centro. Esta es la forma física y vamos a ver en el video cómo está compuesto. Cuando le conectamos una fuente de poder, a un lado se nos va a cargar con positivos y en el otro lado con negativos. De esta forma se mantiene. Para que lo entendamos, los condensadores son como una batería, pero que dura muy poco. Se carga muy rápido y dura muy poco, así como la batería de su celular. Solo que la de su celular dura todo el día, la de los condensadores dura milisegundos. Y ya los muy grandes alcanzan a durar algunos segundos. Veamos esta prueba que vamos a hacer con el Arduino. Entonces vamos a generar pulsos. Recuerden que los pulsos del Arduino están entre 0 y 5 voltios. Entonces vamos a generar esos pulsos. Vamos a irlos variando hasta que encontremos el adecuado para el experimento que vamos a hacer. Lo vamos a hacer con el ejemplo que viene de Blink, que es de un parpadeo que sale por el pin 13. Colocamos un diodo para que la corriente y la carga del condensador vaya solo en un sentido y no se nos devuelva hacia todo el circuito del Arduino, para que nos quede trabajando solamente en esta parte del circuito, no se devuelva. Vamos a generar estos pulsos, vamos a cargar el condensador y a la vez vamos a tener encendido el LED. Pero vamos a ver qué pasa cuando cae el pulso a 0. Cuando va a caer ese pulso a 0, vamos a ver si se mantiene encendido el LED, se va desvaneciendo o se apaga por completo. Aquí ya tenemos el montaje. El del lado izquierdo es el LED 13, que está parpadeando de forma cuadrada. Y en el protoboard vemos ya nuestro montaje con un condensador de 220 microfaradios, pero alcanzamos a ver que no se apaga por completo. Es decir, que hay una curva de caída de voltaje, pero es más lenta que la cuadrada. Como pudimos ver con el primer ejemplo, estas son las gráficas de la carga del condensador. Entonces no se carga de una vez, no se sube el pulso, sino que empieza a subir lentamente. Se empieza a cargar hasta que llega a un punto máximo de carga y ya se mantiene en esos 5 voltios. Cuando mandamos el pulso a 0, se empieza a descargar también de forma lenta. Por eso es que no vemos que enciende y apaga, sino que el otro va como encendiendo y apagando, mientras este lo hace de forma instantánea. Ahí podemos verificar de forma práctica cuál es la curva de carga y descarga de un condensador. Para todo esto hay fórmulas
que es importante saber, tiempo de carga del condensador, pero esto se los va a explicar Marisol. Recuerden que los está esperando por acá en el canal. Para este segundo circuito utilizamos un condensador de 2200 microfaradios a 16 voltios. Si vemos en el lado izquierdo está parpadeando, pero al lado derecho vemos una oscilación muy pequeña, mejor dicho imperceptible. Parece que estuviera todo el tiempo encendido el LED. En el segundo ejemplo utilizamos un condensador de mucho más faradios, por eso no se alcanza a descargar. Cuando se baja el pulso a cero, no se alcanza a descargar, él se empieza a descargar mucho más lento, vuelve y carga y inicia la descarga lentamente. Por eso no alcanzamos a notar que se apagara nunca. Entonces esta es la verificación de este tipo de curva de los condensadores. Por esto mismo hemos utilizado para evitar picos de voltaje, ya que él suple ese voltaje que en algún momento se pierde. Si en algún momento hay caídas muy rápidas de voltaje, el condensador nos ayuda a eso, a mantenerla, a que no existan esas variaciones, a que se quite ese ruido. Debido a esto lo utilizamos todo el tiempo la fuente rectificadora de voltaje y se ha vuelto una costumbre en la mayoría de circuitos que uno diseña, en algún punto deja un espacio para poder colocar un condensador. Si ustedes notan en alguna placa o algún diseño que de vez en cuando se apaga y se resetea cuando se le pide mucha carga, es recomendable colocar un condensador para que supla ese momento de carga y no se baje el voltaje. En el diseño que hicimos del ArduProfe, dejamos el espacio para colocar el condensador para que no se vaya a caer el voltaje cuando algún proyecto le exige demasiado. Es un buen truco. ¿Qué quieren decir esos números que están por dentro del condensador? La primera parte es el número, es el valor de la capacitancia. Esa U, en este caso quiere decir micro, 10 a la menos 6, pueden haber de pico o de nano, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. Y la última es la unidad. La unidad que se maneja la capacitancia es los faradios. El número que está en la parte inferior dice 16V, que es el máximo voltaje al que se puede utilizar este. Es decir, que este que tenemos ahí, máximo se puede conectar a 16 voltios, que es lo normal. Los electrónicos normalmente no trabajamos a más de 15 voltios. Un condensador de 16 voltios está bien. Si consiguen uno de 25, no es que no les vaya a funcionar, mucho mejor. Tienen un condensador que le aguanta hasta 25 voltios, lo pueden usar sin ningún problema. Y ahí un poco más debajo, donde le estoy señalando, si ven que hay un menos y unas flechitas, quiere decir que esa es la pata negativa. Normalmente la pata negativa es la más corta, el pin más corto es el negativo, pero como a veces uno los corta o los instala dentro de los impresos, no se sabe cuál es la pata más corta, así que él nos la señala mostrándonos que ese es el negativo. Este es el caso para los condensadores que son polarizados, como este electrolítico que tenemos ahí. Vemos aquí algunos materiales con los que están construidos los condensadores. Estos son los cerámicos, algunos los llamamos condensadores de lenteja, los de mica plata, los de poliéster y los electrolíticos que son los que más conocemos, los tanquecitos. Este es el símbolo electrónico más usado, la parte recta de la positiva y la curva de la negativa. Y aquí vemos la marcación. En los componentes SMD vemos acá cuál es el positivo, en estos que son los que utiliza el Arduino. Vean el Arduino y verá que los tiene algunos de estos. Creo que es de 47 picofaradios. Y aquí nos va indicando en qué lado es el positivo, el plus, y a qué lado es el negativo. Estos son algunos de los símbolos más usados, los que normalmente conocemos cuando están polarizados, que son los electrolíticos que estamos trabajando. Cuando la carcasa o la armadura está conectada a tierra, los que son dobles. Estos que tienen flechitas son los variables, son todos los variables, algunos ajustables, sensibles a variación de tensión y sensibles a temperatura. Vamos a ver un ejemplo de estos que son variables. Aquí los podemos ver, entonces si se alcanza a notar en el mecanismo, van variando las placas, o sea que va variando el área. Y recuerde que vimos la fórmula que entre menos área, pues bajaba el valor del condensador o puede ir aumentando las áreas, dependiendo de cómo esto vaya girando. Estos son los más pequeños, los que se usan normalmente cuando le mandan a hacer uno a la universidad el radio de galena. Precisamente es esto, que es una bobina, una antena y el condensador variable para poder ajustar y encontrar las emisoras. Aunque no lo crean, con solo esto ya funciona, en las noches funciona. Lo que pasa es que cuando lo lleva uno el otro día a presentar a la universidad nunca funciona, así que hay que hacerle una tapa adicional aquí de amplificación para que funcione bien y se pueda presentar así como está este acá más o menos. Este es el condensador, esta la bobina y la tapa de amplificación. Los condensadores cerámicos, que son mucho más pequeños, no alcanza a decir el valor y cuántos faradios, así que trae un número. Los dos primeros son los dígitos, es 10, y este es el multiplicador, el tercer número.
Así que el multiplicador quiere decir que se le agregan 4 ceros y siempre está expresado en picofaradios. O sea que es 1, 1, 1, 0, 4 ceros más y está en picofaradios. Queda de esta forma, un 104 termina siendo 100.000 picofaradios. El 10 que teníamos y los 4 ceros que le colocamos. Si corremos la coma 3 lugares, nos quedan 100 nanofaradios y otros 3 lugares nos queda 0.1 microfaradio. Todos estos son equivalentes. Cuando solo aparecen dos números, por ejemplo 22, ¿qué quiere decir? Que no se le suman más ceros. Esto nos dice que es de 22 picofaradios, de una vez sin necesidad de agregarle más ceros. Cuando aparecen otras letras, entonces nos dice que las primeras dos equivale a la tensión, para este caso sería que aguanta 100 voltios, 104, que es igual que el anterior, o sea 0.1 microfaradio, y la J es la tolerancia. Para este caso quiere decir que es más o menos 5% de tolerancia, dependiendo de esta tabla. Los condensadores, al contrario de las resistencias cuando están en serie se suman, los condensadores no. Los condensadores es cuando están en paralelo. Cuando están en paralelo es que los condensadores se suman y cuando están en serie ocurre lo mismo que cuando las resistencias están en paralelo. Una de las grandes aplicaciones de los circuitos RC es utilizarlo como filtros, ya que dejan pasar solo ciertas frecuencias y esto se logra, lo vamos a entender con la fórmula. Esta es la reactancia capacitiva. Reactancia viene siendo como resistencia, para que me lo entiendan, la resistencia del capacitor. La resistencia del capacitor, es decir que aquí la fuente lo termina viendo como una resistencia, al capacitor también. La fórmula está dada por 1 dividido 2pi, la frecuencia, por el valor del capacitor. Vamos a analizar solo la frecuencia. Sabiendo que esto es una división y entre más baja sea la frecuencia, o sea, entre esto tiende a 0, si llega a ser 0, pues todo esto sería 0 y nos daría error en la calculadora. Pero si le hacemos un límite cuando tiende a 0, este valor se vuelve muy alto. Se vuelve muy alto si la frecuencia es muy baja. Al volverse muy alto, entonces no nos deja pasar. Al no dejarnos pasar, se vuelve esto como algo abierto. ¿Cuál es una frecuencia muy baja? El voltaje DC. El voltaje de corriente directa, el que nos entrega una batería, una fuente regulada, ese es un voltaje directo, no va a pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un filtro en el cual las frecuencias bajas o la corriente continua no pasa, se frena acá y solo van a pasar las oscilaciones, las frecuencias altas, el voltaje AC. Esto ya es un filtro pasa alto. Claro, con unos buenos cálculos podemos determinar qué frecuencias nos va a filtrar, a partir de qué valor. Ahora vamos con un filtro RC pero pasa abajo. Para el pasa abajo entonces el condensador lo colocamos viendo hacia la tierra. Vean lo diferente del anterior a este. ¿Qué ocurre? Entonces el voltaje DC, el voltaje continuo de las frecuencias más bajas, pasa directo. ¿Por qué? Porque el condensador actúa como un circuito abierto. No va a poder pasar, entonces continúa. Pero las frecuencias altas, las oscilaciones, las que se cumplan con esta fórmula, se van a ir a tierra y ahí van a terminar. Esto es un filtro pasa bajo. Es decir, frecuencias bajas no pasan, luego hay un campo que sí pasa y otro que no pasa. Pues revolvemos o hacemos una mezcla entre el primero y el segundo. Hacemos dos de estos y logramos hacer un filtro pasabanda o un rechazabanda que rechace bandas. No me voy a meter en la parte matemática porque recuerden que tenemos una invitada especial. Vean el video de ella. Los dejo con Marisol. Si les gustó este video, recuerden apoyarnos dándole manito arriba y nos vemos en el próximo video. Chao.